Buenas tardes a todas las personas que en este momento nos sintonizan a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Muchas gracias por estar allí conectados, muy puntual y como siempre siguiendo nuestra página de Facebook hoy con un café jurídico con unas particularidades, ya que es la realidad que estamos viviendo en la rama judicial o en el sector judicial en el país y que básicamente ha sido noticia en el día de hoy todo lo que se ha desarrollado la jornada de atención en la rama judicial en el país. Bueno, estamos con la doctora Yanes, que en contados minutos vamos a iniciar este café jurídico virtual donde se viene a comentar o plantear apreciaciones sobre la implementación del decreto 806 de 2020 que establece en Colombia todo el tema de la justicia y litigio digital, que sin duda es una novedad para todos nosotros, para los abogados litigantes, para los funcionarios judiciales, pero que eso no es óbice para que se pueda implementar de la mejor manera posible, para que así efectivamente se le pueda garantizar el derecho constitucional a todos los colombianos, como es el acceso a la justicia, que es un derecho de naturaleza fundamental y que básicamente lo que busca es consolidar el Estado social de derecho y el Estado constitucional en Colombia. Así que les agradecemos a todas las personas que están conectadas, que disfrutemos de un buen café para así poder compartir de la mejor manera posible este espacio extraacadémico que se ha convertido en el programa de Derecho un gran referente y donde hemos tenido grandes invitados, como en la tarde de hoy, con la doctora Yanes Castillón Geraldo, que es magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla y que además en estos momentos ostenta la presidencia de dicha sala. Así que en unos minutos ya iniciaremos nuestro habitual café jurídico. Ya estamos cerca de 41 personas conectadas, así que les agradecemos a todas esas personas que en este momento nos sintonizan. Muchas gracias por considerar que este es un gran espacio y que es un espacio donde se pueden formar y donde pueden aprender cosas más allá del aula de clase. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Yanes, que ya está conectada con nosotros y que, bueno, en unos minutos haré su presentación y lógicamente luego continuaría con su presentación y su intervención en el café jurídico. Es importante mencionar que el café jurídico también lo pueden escuchar por la emisora de la Universidad Magdalena. Sintonicen los 91.9 FM Estéreo y podrán escuchar también el café jurídico y la intervención de la doctora Yang. Las personas que de pronto no pueden tener acceso a internet, pero desde la emisora, desde una radio, lo pueden hacer desde sus casas. Así que también invitamos a que nos puedan escuchar a través de los 91.9, la emisora de la Universidad Magdalena Radio para formar ciudadanía. Muchas gracias a las personas que se conectan a través de la página de Facebook. Vemos a los estudiantes, docentes, egresados y demás personas, miembros de la comunidad académica de la Universidad Magdalena y personas externas que se conectan a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Muchas gracias por estar también conectados aquí. Les agradecemos realmente su participación y al final de la intervención de nuestra conferencista y nuestra invitada especial, atenderemos cualquier pregunta que se pueda hacer a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Así que muchas gracias a todos. Realmente yo celebro que el Café Jurídico tenga esa asistencia y esa convocatoria por parte de toda la comunidad académica de la Universidad Magdalena y bueno, a todas las personas que nos ven desde las distintas ciudades de la costa Caribe, de Barranquilla. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos, así que muchas gracias a ellos. Bueno, sin más preámbulos y bueno, también recordándole que también pueden escuchar el Café Jurídico a través de la emisora de la Universidad del Magdalena, 91.9 FM Estéreo, radio para formar ciudadanía. Sin más preámbulos, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Yanes Castillón Giraldo, sin antes hacer una breve presentación de ella. La doctora Yanes Castillón es abogada de la Universidad del Atlántico, especialista y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
es magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. En este momento también ostenta la presidencia de dicha sala y bueno, también ha sido juez en varias oportunidades en varias jurisdicciones en Santa Marta. Recientemente, antes de ser magistrada, si no estoy mal, doctora Yan, era la juez quinto civil del circuito. Y también ha sido docente por muchos años del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena y en este momento también es la coordinadora académica de la especialización en Derecho Procesal de la Universidad del Magdalena. Aspiramos que pronto maestría en Derecho Procesal y que muy amablemente ha aceptado la invitación para que hoy 1 de julio, que ha sido un tema bastante interesante en el país, la implementación de la justicia digital, justamente ella en su condición de funcionaria judicial, viene a darnos unas apreciaciones, unos comentarios del decreto 806 de 2020 y que bueno, ya es un decreto que está en control por parte de la Corte Constitucional, le corresponde al magistrado Carlos Bernal Pulido hacer la ponencia de la constitucionalidad o no de este decreto, que tiene algunas particularidades y algunas consideraciones que dirían algunos muy complejas, pero bueno, ese es el debate ahora y seguramente con las apreciaciones de la doctora Jain lograremos tener una mayor claridad de los alcances, sin desconocer que los abogados, los académicos, que estamos involucrados en el ejercicio profesional, también debemos mostrar nuestra voluntad, no generar resistencia, sino tener también voluntad para poder implementar todas las medidas que se contemplan allí, que sin duda no va a ser fácil. Ninguno estaba preparado para afrontar esto. Ninguna rama del Estado, ninguna rama del poder público estaba enfrentado para afrontar esta situación del COVID-19. A todos nos ha tocado hacerlo de una forma abrupta, pero creo que con la participación y con la voluntad que en este caso tengamos los que accedemos al servicio de la justicia, al servicio público de la justicia, podemos lograr sacar adelante, porque lo importante es que la ciudadanía, los colombianos, puedan tener acceso y una justicia con la mayor celeridad, pero también con las mayores garantías posibles. Así que, doctora Jain, bienvenida al Café Jurídico de la Universidad del Magdalena y esperamos que sea un gran espacio aquí donde podamos compartir y plantear inquietudes a este nuevo reto que se le presenta a la justicia en el país. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias a todos los que se encuentran conectados, a la Universidad del Magdalena, a la Facultad de Humanidades, al programa de Derecho, a sus programas de posgrados. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes plataformas, a través de Zoom, Facebook Live, como usted también lo señalaba, a través de la emisora de la Universidad del Magdalena. Es muy grato para mí estar hoy compartiendo con ustedes algunos comentarios acerca del decreto 806 de 2020. Vamos a tratar de hacer una charla netamente académica, porque si bien, como lo dice el doctor Cristian, ostento un cargo en la rama judicial, en el día de hoy, bueno, eso lo tomamos de referencia, pero en el día de hoy mis apreciaciones son netamente académicas y no comprometen el criterio ni de mi corporación ni de otros funcionarios judiciales. Eso para que nos quede claro que es una conversación netamente académica. Ahorita también me traen mi café para compartir con ustedes en este espacio tan especial. Es un día histórico para la Administración de Justicia, porque después del 16 de marzo que nos cogió la suspensión de términos, el lunes 16 de marzo que nos cogió la suspensión de términos prácticamente de sorpresa, después de varios meses, hoy se reanudan la totalidad, casi la totalidad de los términos en los procesos judiciales, y en eso pues se han ido dando diferentes actos administrativos inicialmente por el Consejo de la Judicatura. Hay que decir que los juzgados y los tribunales han seguido trabajando, nosotros hemos seguido trabajando de acuerdo con las excepciones a la suspensión de términos señaladas por el Consejo de la Judicatura, inicialmente pues tutelas y habeas corpus, y luego se han levantado los términos en otro tipo de actuaciones hasta el día de hoy, en que se encuentran levantados casi los términos en su totalidad, contaditas excepciones y contados sitios. Hoy nos encontramos con esto, el decreto 806 de parte del Gobierno Nacional,
puso lo suyo para la reactivación de la justicia, que ofrece estos mecanismos, ofrece una reglamentación acerca de los mecanismos tecnológicos para la reactivación, implementación de la justicia, y esto es lo que tenemos en estos momentos, igualmente junto con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Hay que decir que esto es traumático, esto ha sido complicado y difícil. Ahora a mediodía estábamos observando las noticias donde había filas y aglomeraciones en algunas sedes judiciales del país. Pensaban de pronto los abogados que podían entrar a una atención presencial, pero no. El fin de semana el Consejo Superior de la Judicatura anunció de manera tajante por todos los mecanismos posibles, incluidas las redes sociales como el Instagram y el Twitter, que las sedes judiciales deben permanecer cerradas y que la atención debe ser virtual, salvo que se requiera excepcionalmente. Y para ello opera a través de un sistema de citas donde la persona que quiera entrar físicamente a la sede judicial debe previamente haber solicitado una cita, debe agendarse, debe saberse quién lo va a atender, sobre qué va a hablar, el momento específico en donde vamos a tener esa atención presencial. Pero la regla general es la atención por medios virtuales. ¿Y qué quiere decir la virtualidad? Todavía no sabemos con certeza y específicamente hasta dónde llega esta forma nueva de trabajar. Sabemos que tenemos herramientas brindadas por el Consejo Superior de la Judicatura dentro de la rama judicial. Tenemos unos paquetes de Office 365 que nos están permitiendo en estos momentos el acceso al correo electrónico institucional y otras aplicaciones dentro del mismo, como el OneDrive, el Teams, que nos permite hacer audiencias virtuales. Particularmente yo también ya hice audiencias virtuales porque los tribunales teníamos abiertas muchas de nuestros asuntos bajo nuestra competencia desde hace bastante tiempo, desde hace más de un mes. Y tenemos estas herramientas virtuales, pero no solamente son las herramientas virtuales que nos ha puesto a disposición el Consejo Superior de la Judicatura, y esa es una de las ideas que les vengo a traer, porque no se trata de esperar de que el Consejo Superior de la Judicatura solamente implemente el tan esperado expediente digital, sino que vamos a tener que trabajar con lo que está y con lo que tenemos, y de parte de los abogados aún más difícil porque no tienen ese soporte, de los abogados litigantes no tienen ese soporte de una entidad que les suministre pues este tipo de herramientas. Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos. En estos momentos no puedo dar una respuesta específica sobre unas soluciones a unos problemas endémicos que existen en la administración judicial, como todos los que los conocemos, y que sobre eso pues de parte de los funcionarios y servidores judiciales luchamos día a día para hacer el mejor trabajo posible. Pero el decreto nos trae una serie de herramientas tecnológicas que debemos implementar para todo el proceso, desde la presentación de la demanda, el autoadmisorio, la contestación de la demanda, todo el tema de notificaciones, la audiencia por medios virtuales, la sentencia, el recurso y todo lo que se presenta en el interreno de ello, la inadmisión, las excepciones previas, solicitud de nulidades, incidentes, todo el desarrollo probatorio, medidas cautelares. Ya la idea es trabajar todo esto por medios virtuales. Y esto se presenta obligatorio para la jurisdicción ordinaria en sus especialidades civil, familia, laboral, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para el disciplinario y para los procesos arbitrales, igualmente para autoridades administrativas. No se incluyó dentro del decreto 806 la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria. Como lo ha dicho el gobierno, como lo han dicho representantes del gobierno en diferentes escenarios, no se incluyó no porque no se pudiera desarrollar el proceso penal a través de medios tecnológicos, sino que por sus mismas características
requiere una reglamentación diferente y especial. Ellos ya están trabajando en todo lo que tiene que ver con privación de la libertad, han seguido trabajando por medios virtuales. Pues no se trata en esta tarde de café jurídico tan agradable que tenemos de venir a decir algo nuevo o diferente de lo que dice el decreto, porque son unos comentarios acerca del mismo. Y me voy a centrar básicamente en algunos puntos que considero que en los que podemos prestar una especial atención, como son el tema de los poderes, el tema de la demanda, el tema de las notificaciones, y si alcanzo en este ratico a hablar un poquito del recurso de apelación. Quiero decir que lo que estamos trabajando, como dije anteriormente, estamos trabajando con lo que hay. Y se trata de trabajar con el correo electrónico, pero también podemos trabajar con estas herramientas que les mencioné del Consejo Superior de la Judicatura a través de esta plataforma Office 365, el correo institucional, el OneDrive, el SharePoint, el Teams, pero también el decreto menciona expresamente la posibilidad de utilizar páginas web y redes sociales. Incluso teléfonos y WhatsApp, que siempre los conocemos y siempre los utilizamos, también se pueden utilizar. Esto va a traer necesariamente unos pros y unos contras señalados, y tal vez se trata de conjurar a través del mismo decreto. Los pros que se han dicho y ya se conocen es que se puede continuar con el ejercicio de los procesos, continuar tramitando los procesos a través de una forma remota para garantizar la seguridad y la salubridad, la vida y la salud tanto de los servidores judiciales como de los usuarios de la justicia por el hecho de la pandemia en la que nos encontramos. También tendríamos la posibilidad de abaratar costos en los desplazamientos, se incrementan por otro lado en cuanto a la necesidad de contar con las redes, la conectividad, el internet, un buen aparato, un buen computador, pero también se pueden abaratar costos en los desplazamientos. Y si se maneja bien, podríamos llegar a tener una justicia bastante rápida y con una comunicación inmediata y efectiva. Claro, esto no va a ser la solución a todos los males que aquejan la administración de justicia, porque yo quiero decir algo, que si un despacho judicial tiene malas prácticas y es un despacho que desde antes de la presencialidad era un despacho que presentaba congestión, la virtualidad no va a ser la panacea y no le va a solucionar esos problemas. Simplemente hay unas herramientas que hay que utilizarlas y dependerá pues de los funcionarios judiciales saber cómo las implementamos, e igual de los usuarios cómo interactúan con ellas. Los contras, indudablemente, la marginación. Hay un peligro inminente de que todas las personas por regiones, por temas económicos, por temas de edad, por temas de discapacidad, se queden marginadas de la administración de justicia. Eso pretendió solucionarlo el decreto, otorgándole por un lado la responsabilidad a los funcionarios judiciales de velar porque estas barreras no se presenten, y si se presentan, de que sean conjuradas, de que sean corregidas en garantía del debido proceso, y también con la posibilidad de la colaboración armónica frente a los municipios, las personerías y otras entidades públicas, especialmente lo que tendría validez e implementación, necesidad en aquellas zonas donde la conectividad, incluso el fluido eléctrico, es bastante limitado y donde hay fluido eléctrico nada más en una población sea la alcaldía. Vamos a ver cómo seguimos avanzando en eso para esta colaboración armónica con estas otras entidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En la práctica, ¿cómo vamos a hacer? Como lo señalaba también el doctor Cristian, es un tema que nos corresponde a todos. A los servidores judiciales, de acuerdo con nuestros deberes y nuestras responsabilidades, pero a los usuarios de la justicia y especialmente a los abogados, también tienen unos deberes y unas obligaciones en
en el correcto adelantamiento de la administración de justicia. Aquí no se trata de que a mí me gusta la tecnología, de que yo quiero, de que si quiero aprender, de que a mí se me facilita. Yo no puedo entender cómo una persona puede estar interactuando todo el tiempo en una página de Facebook, en un Instagram privado y en otras aplicaciones, en un Twitter, pero cuando le hablan de justicia digital o cuando le hablan de estas herramientas tecnológicas en un proceso, muestra cierta resistencia. Y esto lo estoy hablando desde el lado de los servidores judiciales o desde el lado de los abogados litigantes. Entonces, si ya la tecnología nos era cercana, nos era amena, nos gustaba, preguntémonos cuántas horas pasábamos en estas redes sociales por simple diversión, ¿por qué no ahora entonces hacerlo? Y tenemos que hacerlo para la parte procesal de nuestros trabajos. Es una obligación que tenemos los servidores judiciales de acuerdo con la responsabilidad en nuestros cargos y como nos los impone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El Consejo Superior de la Judicatura nos manda capacitaciones todos los días, y debo decir que algunas de las cosas, muchas de las cosas que he aprendido acerca de la tecnología, acerca del manejo de todo eso que les estaba señalando, lo he aprendido a través de las capacitaciones del Consejo Superior de la Judicatura. Mi ingeniera no vamos a hacer, no estudiamos para eso, ingeniera de sistema, pero se trata de poder interactuar procesalmente y poder cumplir con nuestro trabajo. Bueno, ya entrando en los 4 temas que voy a tratar, quiero hablar del tema de los poderes. Vamos, como estaba diciendo, es una charla académica, los que ya se leyeron a profundidad el decreto de acuerdo con el ámbito de sus competencias, pues estamos repitiendo básicamente lo que dice el decreto. Los estudiantes que no lo han hecho tienen que hacerlo, están en el deber de continuar con su formación profesional y en algún momento en este café jurídico tendremos la oportunidad de interactuar con algunas preguntas que en la medida de lo posible pues haremos la conversación al respecto. Poderes, ¿qué cambian los poderes? Pues el poder como tal, la forma del poder se conserva, debemos cumplir con los requisitos que al respecto contienen las normas sustanciales y procesales, pero el decreto 806 nos elimina muchas de las formalidades que existían respecto al poder especial. Es muy importante hacer esa precisión porque no se aplica a poder general. ¿Qué se quita, qué se elimina respecto de los poderes? La firma manuscrita. No se requiere una firma digital, no se requiere autenticación, no se requiere presentación personal. Solamente se puede hacer a través de un mensaje de datos. Es decir, podemos otorgar poder escribiéndolo en un formato Word, imprimiéndolo, firmándolo y escaneándolo. Sí, pero también lo podemos otorgar escribiendo el formato Word y solamente poniendo el nombre como la antefirma o incluso desde el mismo cuerpo del mensaje o incluso también está abierta la posibilidad que pudiera ser por otro tipo de mensaje de datos, se podría dar poder por un mensaje de WhatsApp. Considero que sí, porque la regulación acerca del mensaje de datos se encuentra en la ley 527 de 1999 y es una regulación amplia. Y entonces, desde ese punto de vista, cualquiera de las formas que les acabo de señalar podría ser válida para el otorgamiento del poder. Era muy necesaria este cambio, esta transformación que se ha hecho para los poderes para poder llegar de mejor forma a la administración de justicia a través de estos medios no presenciales, que no se agotan simplemente, como lo estaba diciendo, por el correo electrónico. ¿Qué es lo nuevo, aparte de toda la eliminación de estas formalidades que les estaba mencionando? Que hay que incluir dentro del poder el dato del correo electrónico, el canal del abogado. Es muy importante incluirlo dentro del texto del poder porque de esa manera vamos a poder interactuar de parte de los despachos, de parte de los servidores judiciales hacia los abogados litigantes
y ya esta era una obligación que los abogados litigantes tuvieran su correo electrónico actualizado, pero recientemente a través del acuerdo 11532, el Consejo Superior de la Judicatura, en todo este escenario de la pandemia, volvió a recordar esta obligación y está el aplicativo en línea para poder actualizar los datos de los abogados y con ello el correo electrónico. Miren, ha sido difícil buscar a los señores abogados, hemos tenido que recurrir a varias estrategias para localizarlos porque elevamos la consulta al Registro Nacional de Abogados y en su mayoría no están actualizando sus datos de correo electrónico a pesar de lo dispuesto en este acuerdo, y empezamos a buscarlos hasta por redes sociales. Por ahí estamos buscando a algunos hasta por redes sociales porque el decreto también así lo permite. Hay que decir que si este mensaje de datos se remite por la persona natural, lo podría hacer a través de cualquier canal, pero si se trata de una persona jurídica con registro mercantil, este mensaje de datos necesariamente debe provenir del correo registrado ante la Cámara de Comercio. Entonces, de allí debe originarse el correo electrónico con el poder y remitírselo al apoderado para que inicie las gestiones que a bien tenga. Lo ideal sería, pues, si se puede, de acuerdo a cómo se va a presentar la respectiva demanda, mandar el poder en cola o en el historial de los mensajes, que se observe que vino de la persona, el poder dante, que el poder provino del correo del poder dante, y desde allí mismo originar el envío de la demanda hacia la autoridad judicial para que se pudiera observar. Otra opción podría ser imprimir todo ese historial de correos, escanearlo y adjuntarlo, pero esa opción tiene algunos inconvenientes en cuanto a los requisitos que debe tenerse por parte de los documentos electrónicos. Es una opción que igualmente en estos momentos podría ser válida, pero yo prefiero la anterior. Creo que con eso podríamos decir que son los cambios fundamentales y también como recapitulando todo lo que trae el decreto acerca de los poderes. Paso entonces a lo que tiene que ver con la demanda. La demanda cambia porque cambia en su forma de presentación, cambian algunos requisitos, cambia sobre todo en el modo de ponerla en conocimiento de la parte demandada. La demanda tiene unos requisitos adicionales aparte de los ya mencionados en el Código General del Proceso, en el artículo 82. Ahora adicionalmente hay que incluir el canal, el medio digital, esta forma virtual de poder citar al proceso a las partes, a los apoderados, a los representantes, a los terceros, a los testigos, a los peritos, a todas las personas que deban comparecer al proceso. Es necesario incluir dentro del texto de la demanda el canal digital donde esas personas deban ser notificadas de estas maneras virtuales. Pero adicionalmente, para el demandado, no solamente es mencionar en la demanda el canal digital, sino además decir cómo se obtuvo ese canal digital y aportar las evidencias de la utilización de la parte demandada que hace de ese canal digital. Entonces son requisitos dentro del cuerpo de la demanda, poner, escribir, consignar estos canales digitales, pero para el demandado también hay requisitos de anexos sobre estas evidencias, que según el decreto deberían ser las comunicaciones que se han cruzado con la parte demandada por medio de estos canales digitales. Otro requisito que menciona el decreto acerca de la demanda es el tema de que debe presentarse por medio de mensaje de datos, pero que igualmente los anexos, todos los anexos de la demanda deben presentarse también por medio de este mensaje de datos. Y todo esto que estoy mencionando, indicar el canal del demandado, indicar dónde se obtuvo ese canal, aportar las evidencias del canal y los anexos en medios electrónicos,
ahora, si no se presenta de esa forma, es una nueva causal de inadmisión que se suma a las que ya conocíamos dentro del Código General del Proceso. ¿Qué no se necesita? Muchas cosas. No se necesita firma autógrafa, o sea, firma física, no se necesita firma digital, no se necesita imprimirla y presentarla en medio físico en el juzgado. No se requieren copias para el archivo del juzgado ni para el traslado y se presenta a través de los aplicativos dispuestos por la rama judicial. En algunos casos, a partir de hoy, aunque lamentablemente estábamos viendo que en las noticias que todos estos aplicativos también estaban un poco colapsados, pero para demandas de tutelas y habeas corpus hay unos aplicativos donde se van metiendo los datos directamente en la web, y para presentación de demandas civiles, familia y otras especialidades, ya por lo menos en la costa atlántica, y lo estoy compartiendo por Instagram, ya se han dado las direcciones electrónicas donde se hace la presentación de la demanda como mensaje de datos. Es muy importante eso, vamos a ver cómo sigue fluyendo esta situación, pero por lo menos las herramientas iniciales ya están dadas por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Otro dato importante, supremamente relevante respecto de la demanda, es que debe remitirse simultáneamente al canal señalado para la parte demandada. Aquí hay un cambio muy interesante respecto del Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso en su artículo 78, numeral 14, aludía que era obligación de las partes intercambiar con las direcciones correspondientes los memoriales que se presentaban al proceso, pero era diferente la dinámica en cuanto a que no se tenía que hacer simultáneamente y solamente se hablaba de memoriales. El decreto establece simultáneamente en el mismo mensaje, no es en cola, en el mismo mensaje escribo, en el mismo mensaje de correo electrónico escribo varios destinatarios, la oficina judicial o la dirección electrónica correspondiente que haga sus veces, o si es un solo juzgado que existe en el respectivo municipio, a ese juzgado lo voy a mandar, y simultáneamente a la autoridad judicial, ahí mismo escribo el canal que conozco de la parte demandada. Acaba eso muchas cosas. Acaba el tema de cotejar si la demanda que enviaron no era la misma demanda. Y luego vamos a ver el tema de las notificaciones. Obviamente, eso no es absoluto. No se trata de una obligación absoluta que siempre sí y siempre sí haya que mandar toda la demanda, todas las piezas procesales que se presentan por medios tecnológicos, porque por un lado, la solicitud de medidas cautelares debería hacerse en un documento aparte y no incluirse en ese mensaje. El decreto expresamente así lo contiene y es lógico para no avisar a la parte demandada sobre esta solicitud de medidas cautelares, se perdería su razón de ser. Y otro tema sería que la persona desconozca el canal digital, el medio virtual por el que el demandado puede recibir notificaciones o ha recibido comunicaciones. En ese caso no sería obligación que el demandante lo aportara, pero ojo, el decreto también dice, debe haber mandado previamente la demanda en físico, en un correo físico normal, y aportar con la demanda por medios virtuales constancia de ese envío. Otro requisito nuevo, pero en esa eventualidad de que no se conozcan los medios electrónicos, no se conozca una dirección electrónica de la parte demandada. Una eventualidad más que se puede presentar sobre ese punto sería que no conozca ninguna dirección ni física ni electrónica de la parte demandada. En ese caso, recordemos que procedería entonces el emplazamiento cumpliendo los requisitos del Código General del Proceso, haciendo la precisión además que el emplazamiento también cambia
en el decreto, estableciéndose ahora que solamente con la inclusión en el registro de personas emplazadas es suficiente. Entonces, si no conozco ningún tipo de canal, no conozco ninguna dirección electrónica de la parte demandada, no conozco la dirección física de la parte demandada, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar la demanda por medios tecnológicos y voy a solicitar el emplazamiento. Pero aquí quiero mencionar otra cosa, integrando todas las normas del decreto, que no olvidemos que en el tema de notificaciones de oficio o a petición de parte puede hacerse unas averiguaciones ante entidades públicas, ante entidades privadas, e incluso verificar en páginas web y en redes sociales para poder ubicar a las partes del proceso. Y podría procederse al emplazamiento, claro que sí, pero considero que debería primero, ya en el curso del trámite judicial, agotarse esta averiguación a través de todos estos medios, a ver si es posible encontrar algún canal o un sitio para poder ubicar a la parte demandada. Bueno, esas son los cambios fundamentales que tiene la demanda, anotando además, retomando el tema que les estaba comentando, de que es obligación enviar simultáneamente la demanda al despacho y a la autoridad judicial y a la parte demandada. Es una obligación que debe cumplirse en la demanda y con los demás memoriales que se presentan. Es una obligación general de intercambiar todo este tipo de información entre las partes directamente, y que el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso y todas sus normas, porque realmente el Código General del Proceso se encuentra vigente en todas sus normas, después haré el comentario por qué hago esa afirmación. El numeral 14 del artículo 78 establece que si no se remite por el medio digital directamente la parte a la otra parte, los memoriales, eso no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada puede solicitar que se imponga multa a la contraparte por cada una de las infracciones, lo cual no lo he visto que lo soliciten, pero allí está abierta esa posibilidad que toma un aire más con la implementación de este decreto. Eso en cuanto a todo el tema de la presentación de la demanda por medios virtuales o digitales. Hay un aspecto bastante controversial que se genera sobre cuándo comienza a correr el término del demandado. Si se está mandando la demanda, pues de lo que yo interpreto del decreto es que mandando la demanda todavía no se está activando ningún término legal ni judicial. Es poner en conocimiento la demanda. En ese momento todavía no se está activando la obligación del demandado para contestar la demanda porque todavía no se tiene conocimiento del pronunciamiento del juzgado acerca de la misma, que puede ser inadmitirla, rechazarla o admitirla. Entonces, no podríamos pensar de que con la sola remisión, poner en conocimiento la demanda de parte del demandante al demandado, ya le estamos dando un término para contestar, un término para presentar excepciones, todavía no. Considero que todos esos términos se activan a raíz de la notificación del auto admisorio o del mandamiento de pago, que es una de las inquietudes que me he planteado y que también he escuchado en otros escenarios. Eso les quería comentar acerca de la demanda. Paso a un segundo punto que quería comentar y es el tema de las notificaciones. También cambian total y sustancialmente. Hay que decir que en este tema se genera mucha inquietud, mucha inconformidad. He leído opiniones acerca de que cómo es posible de que me vayan a notificar en un correo que no estoy usando. Bueno, esta es una gran incertidumbre que se cierne sobre todas las personas.
Pero para eso, pues, el decreto pretende solucionarlo estableciendo, como ya les decía, no solo es indicar el canal de la parte demandada, sino decir cómo lo obtuve y aportar estas constancias, lo que generaría, pues, algún tipo de seguridad en que estamos utilizando un canal fiable. De todas maneras, el decreto establece la posibilidad de solicitar la nulidad cuando la notificación se considere que no se realizó en legal form. Entonces, respecto a eso, respecto a estos canales digitales, hay unas obligaciones de parte de todos los intervinientes en el proceso judicial. La autoridad judicial debe informar sus canales. Estamos en estos momentos, pues, en todo ese proceso de publicitar nuestros canales. Es obligatorio usar el correo electrónico oficial del despacho, pero se dejan abiertas otras posibilidades y de hecho se están usando porque hay muchos juzgados y dependencias judiciales que tienen habilitados páginas en redes sociales que ya las he mencionado. En los sujetos procesales hay obligaciones entonces de tener y mantener siempre ese canal y utilizar ese canal que se está indicando. Entonces, si ya yo comparezco al proceso demandante, presento cuál es el canal, lo informo, la obligación es seguir utilizando ese mismo canal que se ha señalado. Para los abogados litigantes, necesariamente su correo electrónico, pues también por teléfono, pero las constancias y todo el rastreo a través del correo electrónico se facilita mucho más. Y otro aspecto importante que establece el decreto es que si usted cambia, si la persona cambia el canal, ya no está utilizando ese correo electrónico, ya no está utilizando ese canal digital y no lo informa a la respectiva autoridad judicial oportunamente, lo que acarrearía es que todas las notificaciones y comunicaciones se sigan dando en ese canal válidamente. Bueno, hasta ahí y ese abrebocas acerca de lo que es el tema de las notificaciones y quiero descender sobre cómo trae el decreto la notificación personal. La notificación personal cambia sustancialmente, totalmente con el decreto 806, porque se va a hacer a través de medios digitales. Entonces, la autoridad, el decreto establece que la providencia que se deba notificar personalmente, me voy a centrar en las del auto admisorio o el mandamiento de pago, deberá remitirse directamente al canal indicado en la demanda, en el libelo, ya había establecido cuáles son las precisiones al respecto. Y si ya se cumplió el poner en conocimiento de la demanda inicialmente, ese deber que tiene el demandante de poner en conocimiento la demanda simultáneamente cuando la mandó ante la autoridad judicial y ya la puso en conocimiento a la parte demandada, solamente en esta notificación personal se adjuntará la providencia, autoadmisorio o mandamiento de pago como mensaje de datos, pero ya no hay que mandar todo el traslado de la demanda, toda la copias porque ya no son copias, todo el texto de la demanda por medios digitales. Ya con eso queda surtida la notificación, pues realmente con ello no quedaría surtida la notificación, con ello no quedaría surtida la notificación solamente con el envío, porque el decreto establece un término allí de vacancia entre el día que se manda el mensaje de datos, ese día no corre, los 2 días siguientes no corre y ya el segundo día de haber mandado el mensaje de datos, a partir de ese día queda surtida la notificación y empieza a correr el término. Es decir, la demanda, el auto admisorio o el mandamiento de pago se remite por medio del mensaje de datos a través del canal indicado el día lunes. ¿Ese día corre o no corre? No, ese día no corre. Martes y miércoles
son los 2 días que le concede el decreto a la persona para que pueda revisar su correo electrónico. Días hábiles, ¿no? Estamos hablando de días hábiles únicamente. Al finalizar el día miércoles, la notificación se entiende surtida y empiezan a correr los términos el día jueves. Pero es importante señalar que no se requiere, es imprescindible contar con el famoso acuse de recibo. El acuse de recibo no se necesita de acuerdo con las normas del decreto, porque lo que dice el decreto es que pueden implementarse mecanismos para verificar que se ha entregado el respectivo mensaje de datos, pero no es un requisito de validez para que la notificación se entienda realizada con ese acuse de recibido, entrega de mensaje de datos. Eso no es necesario. Quiero llamar la atención en eso, en que el día del que se manda el mensaje de datos, obviamente pues ese día nunca ha corrido. Los 2 días siguientes son estos 2 días de vacancia que la ley le concede a la persona para que revise su correo electrónico. El segundo día la notificación se entiende corrida, se entiende cumplida, y a partir del tercer día en adelante empiezan a surtirse los términos, sin requerir citatorio, aviso, acuse de recibo, cotejos, nada de eso se requiere con el decreto. Quiero señalar eso y quiero señalarle a los que me están escuchando que por favor cuidado con hacerlos híbridos, cuidado con entonces tomar un pedacito del Código General del Proceso y voy a hacer el citatorio y voy a tomar otro pedacito del decreto y voy a hacerlo por mensaje de datos. Recordemos todo lo que establece el artículo 624 del Código General del Proceso. Entonces, si vamos a tomar las normas del decreto, las vamos a tomar en su integridad, las vamos a tomar completas. No podemos tomar unos pedacitos de uno y unos pedacitos de otro. Hasta ahí lo que les quería comentar acerca de la notificación personal. Entonces, efectuada la notificación personal, independientemente que la demanda se haya puesto en conocimiento desde el principio, desde la génesis del proceso, independientemente de eso, mi interpretación es que surtida la notificación personal, de acuerdo con toda la explicación que di anteriormente, a partir de allí es que se empieza a contar el término que tiene la parte demandada para la contestación correspondiente, dependiendo de cada uno de los tipos del proceso. Notificación por estado, cambia también bastante la notificación por estado, porque la notificación por estado ya no requiere un estado físico, ya no requiere imprimirse, ya no requiere firmarse, ya no requiere constancias en el expediente, vamos a tener estados en línea. Igual vamos a tener traslados en línea. A través de los aplicativos que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, también tenemos la posibilidad, los despachos judiciales, de solicitar un sitio en la página web de la rama judicial. Allí están los diferentes despachos judiciales, donde también ya muchos despachos lo hacen, publican los estados en línea y los traslados también los publican en línea. De esa forma, pues, se hacen los estados y quedan publicados virtualmente por el tiempo que sea, por todo el tiempo, para que la persona lo pueda verificar, lo pueda revisar todo el tiempo. Ya no se tienen que publicar y retirar. Y el tema de los traslados es un tema que puede generar algunas controversias, no solamente por lo que ya había señalado de que se hizo ese poner en conocimiento de la demanda por parte del demandante inicialmente, pero cuando le comienza a correr el término al demandado para contestar, sino, por ejemplo, en el tema de los recursos. Es un tema que estamos todavía en construcción de eso, a ver qué dice la jurisprudencia. Y en el tema de los recursos, porque si una parte, por ejemplo, lo voy a explicar de esta forma, si se interpone, si se dicta una providencia, la providencia sale por estado, por ejemplo, el día lunes,
ese día es el día de la notificación por el estado en línea, no estamos hablando de las notificaciones personales. Ese día salió por estado el día lunes y la persona tiene 3 días para interponer su recurso de reposición o su recurso de apelación. Si lo hace el tercer día y cumpliendo, como dice el decreto, de mandar ese memorial a la contraparte, de mandar ese memorial a la contraparte, recordemos entonces, le mandan el memorial del recurso directamente, el impugnante se lo manda a la contraparte y entonces corren los 2 días en los que debe entenderse surtido el traslado y el término para la réplica del recurso correspondiente comenzaría después. Pero el problema, no el problema, la inquietud que se puede generar es en el punto en que la parte impugne desde el primer día, es decir, la providencia se publica por estado el lunes y la persona, el interesado, inmediatamente la impugna el martes sin renunciar al término del de ejecutoria, correspondiente, la impugnó el día martes, pero cumplió con mandarle el escrito de impugnación a su contraparte desde ese día, pero no renunció a sus otros 2 días que tenía para interponer. Entonces, esa parte todavía estamos allí estudiando cómo le vamos a hacer el manejo correspondiente. Lo dejaría allí como abierto a las preguntas que se puedan presentar. Es una parte que todavía estamos viendo cómo sería la construcción o el manejo que se podría dar al respecto. Y finalmente, en cuanto al recurso de apelación, una pregunta inicial tendría que hacerse uno de si se puede, en el recurso de apelación es necesario hoy en día ordenar las copias. Acuérdense que de acuerdo con en los efectos del recurso era necesario, lo establece el Código General del Proceso, la remisión de las copias al superior y entonces había toda la carga de que el impugnante debería pagar las copias en un término, pero ¿qué copias en estos momentos? Si lo que se está remitiendo es las piezas procesales virtuales del expediente. Allí lo que hay que ver es que esta norma de la remisión de copias y el valor de las copias no se haría necesaria y solamente obedecer los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura respecto al tema de los aranceles. Pero como tal, las copias, hoy en día esa norma no sería de aplicación. Y el valor de las copias, quiero decir. Y el trámite del recurso de apelación, sobre todo el que tiene que ver con sentencias, también cambia, porque ahora el recurso de apelación se va a tramitar por escrito. Y entonces vamos a tener el recurso de apelación que se presenta contra la sentencia, se continúa con todos los requerimientos que establece el Código General del Proceso de presentar el recurso ante el acuo y presentar los reparos concretos, que si la providencia se dictó en audiencia se pueden presentar esos reparos concretos en ese mismo momento o se tienen 3 días para presentarlos. Eso no ha cambiado, eso sigue totalmente vigente. La diferencia es que al admitirse el recurso de apelación y si no se solicita o no se considera necesaria la práctica de ninguna prueba, automáticamente entonces empiezan en el término de la ejecutoria a correr, una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso de apelación, empieza a correr el término para su sustentación y si lo sustenta debe mandar el traslado, debe mandar el memorial de sustentación a la contraparte, con lo cual ya el despacho no tendrá que hacer el traslado. 5 días para el apelante y 5 días para la réplica correspondiente, emitiendo la sentencia también por escrito. En caso de que se requieran práctica de pruebas de oficio o a petición de parte, cumpliendo, como dice el Código General del Proceso, se citará audiencia donde se practicarán las pruebas y se dictará la sentencia. Hasta allí los comentarios y precisiones que quería hacer. Dejo abierta entonces las preguntas. Ya llevo casi 40 minutos hablando
y quiero que haya más interacción y que conversemos y de pronto hablemos un poquito de la vigencia del decreto y su aplicación. Doctor Cristian. Muchas gracias, doctora James. Voy a tratar de leer algunas preguntas que se han hecho a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Hay bastantes preguntas, sinceramente, lo cual es entendible porque, bueno, es la primera vez que se está implementando estas medidas y que, como usted bien lo decía, todavía hay muchas inquietudes, muchas dudas, pero bueno, se irá aprendiendo también en la medida en que se vaya implementando estas disposiciones, que lo que buscan, creo yo, y es la teleología de este tipo de disposiciones legislativas, es que la justicia actúe. Eso es, digamos, básicamente, y que el COVID no es un pretexto para dejar de administrar justicia. En ese orden de ideas, hay unas preguntas, bueno, de apreciación. Dice uno, ¿los términos para resolver las decisiones previas y de mérito siguen vigentes con la virtualidad? Pregunta Aris Mendoza. No sé si quiere que le haga un grupo de preguntas y usted va respondiendo Sí, puede ser un grupo de preguntas porque para poder agilizar. Ok, una pregunta es esa. ¿Los términos para resolver las excepciones previas y de mérito siguen vigentes con la virtualidad? Otra pregunta, vamos a buscar. Dice, doctora, sin el certificado de existencia y representación legal, la entidad prohíbe que se le manden notificaciones judiciales. ¿El abogado ignora eso y lo envía por el correo que aparece en dicho documento o debe enviarlo físico y aportar la constancia de envío? Es otra pregunta. Otra pregunta es, ¿en qué formato se debe enviar la demanda? Dice, pienso que el PDF es lo más conveniente, dice Olson Jiménez. Otra pregunta de Pedro de León. Si uno envía la demanda simultáneamente a los demandados, incluso a los correos registrados en Cámara de Comercio, pero el correo es devuelto porque es solo para remisiones de autoridades judiciales, y en otros casos, ¿qué dice que debe ser a través de una plataforma de su página web y no ese correo? Es otra pregunta. Pregunta Juan Carlos Gutiérrez. En los procesos ejecutivos, donde es importante sorprender al demandado para que no esconda sus bienes, ¿hay que remitir también la medida cautelar? Otra pregunta, no sé si quiera otra pregunta. Vamos a ver, hay varias preguntas. Gracias a todos los internautas y a todos los que están conectados por este medio y por todas sus preguntas. La profesora Herminia Puche pregunta, cuando el demandante vive en el exterior, ¿el poder, además de firmarlo, debe venir apostillado? Otra pregunta. ¿Se puede otorgar poder al abogado por medio de WhatsApp? Y no sé si quiera, se conoce, y si no se conoce el canal digital de la parte que se quiera. Vamos a ver si hay otra pregunta al final. Vamos a hacer, ya hay varias preguntas. ¿Qué pasa con los títulos valores como título ejecutivo? ¿Se elimina la presentación, la obligación de presentar el título original? Buena pregunta. Samira Peralta, ¿qué pasa con las apelaciones que fueron otorgadas en efecto devolutivo? ¿Toca pagar las expensas, así ya no se requieran copias en físico? Creo que con este bloque de preguntas, doctora Jan, podemos responder. Hay varias que se conectan con estos temas y que, bueno, plantean desafíos para la justicia, porque seguramente en la medida en que se vayan implementando, se va tomando posiciones frente al tema. Bueno, algunas de las preguntas que están haciendo, tuve la oportunidad de manifestar algunas de las ideas. Quiero reiterar que lo que estoy diciendo es desde un punto de vista netamente académico. No estoy hablando ni en nombre de mi corporación, no estoy hablando como funcionaria judicial el día de hoy, entonces mañana van y el juzgado les inadmite por algo y el tribunal les dice algo, y entonces la prueba es que la doctora Janes Castellón lo dijo en la charla El Café Jurídico con la Universidad del Magdalena, pero por favor.
Entonces, son mis opiniones personales en estos momentos. Y las apreciaciones que tengo acerca del decreto, teniendo en cuenta que a partir del día de hoy, como se levantó la suspensión de los términos, tenemos una aplicación a plenitud del mismo y en todos los procesos judiciales. Estaba viendo lo del poder por WhatsApp. Es que al que se le exige tener correo electrónico es al apoderado, como lo mencioné, tiene que tener un correo electrónico, ese canal digital registrado ante en este Registro Nacional de Abogados, que esté consignado en el Registro Nacional de Abogados, e igualmente a las personas jurídicas con registro mercantil. Pero si se trata de una persona natural, el decreto 806 también trata tiene un lenguaje bastante amplio e inclusivo y habla de los canales digitales y virtuales a través de los cuales va a interactuar las partes. Si se trata de una persona natural que otorgue poder por WhatsApp, considero que es posible. Ahora, ¿cómo va a hacer valer ese canal a través del al despacho judicial? Eso es otra cosa muy diferente. O sea, una cosa es el acto y otra cosa es la prueba del acto. Entonces, la respuesta que yo puedo dar es que si se puede otorgar el poder por WhatsApp, sí, una persona natural podría otorgarlo. ¿Cómo lo va a hacer valer ante el despacho judicial? La impresión del WhatsApp. Si el despacho considera que la impresión del WhatsApp le garantiza que si fue la persona la que lo otorgó, cómo va a asegurar de que ese sí sea el canal de la persona, es decir, el número de teléfono, eso son otras cosas. Pero el WhatsApp está incluido dentro de la definición de mensaje de datos, entonces sí se podría. Me hacían otra pregunta sobre si la autoridad o la entidad en su certificado de existencia prohíbe que se le hagan las notificaciones por ahí y el abogado lo ignoraba. Pues recordemos que todo lo que está en el registro mercantil tiene esa facultad de publicidad y precisamente las personas jurídicas tienen la obligación de tener tanto la dirección física como la dirección electrónica. Entonces, no sé hasta dónde esas prohibiciones son válidas, pero en todo caso es a la persona afectada con la notificación a la que le corresponderá ponerla en conocimiento de la autoridad judicial, solicitar la nulidad, demostrar por qué, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no se presente esa controversia, no podremos dilucidar ese punto. Que si simultáneamente se manda la demanda a través de este canal digital y a través de este canal digital y el canal y es de vuelta, pues si la notificación fue devuelta, si el mensaje fue devuelto, el mensaje realmente pues no cumplió su cometido, pero insisto, ese tipo de restricciones a que solamente sea la autoridad judicial la que tenga que mandarle mensajes a ciertas personas, esas restricciones tienen que irse levantando, porque ahora la comunicación virtual está en pleno apogeo y es plenamente vigente entre las propias partes y con las autoridades judiciales. Entonces, ese tipo de restricciones hay que irlas levantando. ¿Cuál sería el mejor formato para presentarla? Formato PDF. Formato PDF, formato Word, dentro del mismo cuerpo del mensaje. El decreto es amplio y hay que también tratar de abrir un poco más la mente y ver cuáles son los mecanismos más ágiles, más fáciles, más expeditos y que garanticen el acceso a la administración de justicia. Proceso ejecutivo. Qué pregunta tan interesante. Proceso ejecutivo. Es uno de los temas que ha generado bastante controversia porque no solo, el tema no sé si, no quiero que no lo miremos solamente en el ámbito del título ejecutivo, porque en el título ejecutivo, el Código General del Proceso,
ya le otorgó plena validez a los documentos originales y las copias, y no hay que tener ningún tipo de desconfianza de las copias. Entonces, la copia de un contrato se puede ejecutar, puede servir de título ejecutivo. Pues sí, la copia de un contrato, si cumple con los requisitos del Código General del Proceso, es una obligación clara, expresa y exigible, y en la presencialidad y en la virtualidad no servía. El punto más controversial es en cuanto a los títulos valores, letras de cambio, cheques y pagarés, para poner algunos ejemplos, donde el derecho se encuentra incorporado en el documento. Entonces, los títulos valores, como esos documentos necesarios para legitimar el ejercicio que en ellos se incorpora, no solamente son el documento, sino que son el derecho mismo incorporado y hecho papel. Ese tema de los títulos, valores y su ejecución a través de los medios virtuales es bastante controversial. El decreto dice algo muy importante, y es que a la demanda se aportarán todos los anexos. Con la demanda por medios virtuales se acompañarán todos los anexos, y no olvidemos que en materia procesal el título es uno más de los anexos de la demanda. Si ustedes ahí tienen alguna herramienta, los abogados litigantes, para todo este tema de los títulos ejecutivos y los títulos valores, muy importante, porque si nosotros no buscamos la forma de implementar el decreto en nuestros casos concretos, vamos a quedar en nada. Si nos quedamos en que no vamos a poder presentar un proceso ejecutivo, y sabemos muy bien que en la especialidad civil, incluso también en la de familia, los procesos ejecutivos son un grueso importante de los asuntos en el conocimiento. Entonces nos íbamos a quedar con un decreto para que solamente para los procesos declarativos. Entonces también hay que buscar la manera de ponerlo e implementarlo. Y en cuanto a la pregunta, la de la doctora Herminia, ¿cómo se ve que es una docente de nuestro programa de Derecho? Es una pregunta bastante difícil, pero de todas maneras el poder especial, el decreto lo permite y lo establece a través del mensaje de datos. Otra cosa es que la persona puede ratificar ese poder, pero todo este tema del poder, que si se puede, que debemos recordar que si nosotros vamos a hacer las actuaciones por medio de la virtualidad, son de esa forma, y son actuaciones remotas sin la presencialidad. Si nosotros ponemos la barrera en ciertos casos, o en ciertas, como en el título ejecutivo o en el poder por una persona que se encuentra por fuera, no vamos a lograr la implementación del decreto en estos momentos, pues con todas las restricciones que tenemos por todo el tema de la pandemia. Bueno, había otra pregunta supremamente interesante con respecto a el término para resolver excepciones, o el término para resolver o la forma de resolver los recursos. Hay que decir, lo dije anteriormente y lo retomo, el Código General del Proceso está vigente, está vivo, no lo desconozcamos, no lo desconozcamos. El Código General del Proceso es nuestro cuerpo normativo máximo al que debemos seguir acudiendo. Lo que pasa es que las normas que sean incompatibles con el decreto, pues vamos a aplicar lo que está en el decreto. Pero tampoco podemos olvidar que el código no está derogado, ni expresamente el decreto trae ninguna norma que diga se deroga el artículo tal del Código General del Proceso. Y no lo podía hacer por las características del decreto. El doctor Cristian conoce muy bien acerca de esa disciplina del derecho constitucional, cuál es la naturaleza del decreto 806, cuál es su vigencia, en qué marco nos encontramos, en qué escenario nos encontramos. Tiene una vigencia de 2 años, y de todas maneras el mismo decreto establece, cuando no sea posible hacer la actuación virtual, se hará por medios presenciales con una doble carga. Tanto la autoridad como la persona, el usuario que no puede hacer la actuación virtual, debe manifestarlo y dejar
las constancias de que no puede realizar la actuación por medios virtuales. ¿Cuál es la barrera que se lo impide? Y ahí sí podemos acudir en su plenitud a las normas del Código General del Proceso de la presencialidad. Pero si nos vamos por el decreto, nos vamos a ir por la virtualidad en todos estos temas que hemos mencionado para agilizar y facilitar los medios no presenciales para llevar a cabo, para continuar con el trámite de los procesos. A ver, doctor Cristian, yo creo que ahí solucioné las preguntas que estaban hasta ese momento. Yo creo que usted dice algo muy interesante, doctora, y es el cambio del chip que tenemos que tener todos. Les pongo un ejemplo. El artículo 86 de la Constitución habla de la sumariedad e informalidad que debe operar en materia de tutela, ¿no? Sin embargo, uno se encontraba con muchos funcionarios judiciales que le decían a las personas que a veces quizás no tenían un grado de escolaridad suficiente, que si no llevabas la tutela en la carpeta foliada, con la carátula, los 3 archivos y no sé qué, no la podían ser recibidas, cuando la naturaleza de la tutela es que la informalidad y la sumariedad es una característica de ella. Es decir, un funcionario judicial podía recibir de forma verbal una tutela o en una servilleta incluso. Creo que es la naturaleza constitucional de ese tipo de medidas. Sin embargo, la respuesta era esa. Y esa es, digamos, también la invitación ahora, tanto los litigantes, las personas que acceden a la justicia, como el funcionario judicial, es que tampoco las barreras vengan del sector judicial. Es decir, que todos tengamos la mente abierta un poco de poder implementar las medidas al máximo, porque lo que se quiere realmente es acceder a la justicia. Usted lo decía ahorita, los decretos legislativos tienen la fuerza de ley y por lo tanto dice la misma norma constitucional que suspenden norma contraria. Es decir, si la virtualidad es lo que está planteando el decreto 806, suspende cualquier norma del CGP que sea contraria a la intención de el legislador extraordinario, que en este caso es el gobierno nacional, a través de la figura del estado de excepción. Es decir, que en estos momentos, si hay un conflicto, una antinomia entre el CGP y el decreto 806, prevalece el decreto 806 de acuerdo a lo establecido en las reglas del artículo 212, 213, 214 y 215 de la Constitución, que digamos es muy claro en ese sentido. Yo creo que el decreto tiene sus ventajas. Cristian, permíteme hacer una ampliación y una acotación sobre lo que estás diciendo. El Código General del Proceso lo decía y el decreto lo ratifica. No se deben exigir ni cumplir formalidades innecesarias. Y si seguimos arropados, cobijados y protegidos por las formalidades, no vamos a llevar adelante los procesos judiciales y la administración de justicia. Eso de un lado y del otro. Del lado de los servidores judiciales y del lado de los abogados litigantes. Hay que exigir que esta máxima que propende por la tutela jurisdiccional efectiva se aplique, y más hoy, donde las personas necesitan una respuesta efectiva a sus conflictos jurídicos a través de una vía pacífica. Porque si dejamos a la sociedad fuera de la administración de justicia, vamos a caer en la violencia. No pongamos barreras donde no existen y no nos escudemos en unas formalidades que no son necesarias. Pero aprovecho además para que me comentes a tu juicio cómo podríamos, y a ver si comentamos para el enriquecimiento de la charla, el tema de la vigencia del decreto. Dice, el presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará vigente durante 2 años siguientes a partir de su expedición. A tu juicio, esos 2 años están en armonía, desde tu disciplina del derecho constitucional, ¿estarían en armonía con la naturaleza del decreto o se excedieron? ¿O qué te parece? Vale, gracias. Bueno, pasé yo a ser el moderador. Es un tema interesante porque es de los pocos decretos legislativos que expidió el gobierno que puso ese límite temporal. Por expresa disposición constitucional, el artículo 215, solo los que, digamos, y lo ha dicho la Corte Constitucional en muchas sentencias,
a diferencia de los decretos que se expiden en el estado de del estado de guerra exterior o en el estado de conmoción interior, eso sí tienen unos límites de tiempo. Solamente estarán vigentes durante el tiempo que dure dicho estado de excepción. Pero a diferencia de los decretos que se expidan en el estado de emergencia económica, social y ecológica, tienen una vocación de permanencia en el tiempo hasta que el Congreso los derogue. Excepto, lógicamente, excepto los decretos que tienen que ver con asuntos tributarios. Dice el artículo 215 y las reglas del 214 que los decretos legislativos que se expidan en el marco de un estado de emergencia económica, social y ecológica que tengan que sean de naturaleza tributaria, solamente tendrán vigencia hasta la vigencia fiscal siguiente, es decir, hasta el 2021, hasta diciembre del 2021. De resto, los demás decretos que se expidan bajo este estado de excepción tienen una vocación de permanencia en el tiempo, excepto que el Congreso los derogue o les cambie mediante ley, los vuelva legislación, digamos, le haga unos ajustes. De resto, tienen vocación de permanencia en el tiempo. Esa es la diferencia del estado de emergencia económica, social y ecológica frente a los otros dos estados de excepción. Seguramente le pusieron un límite de tiempo porque, bueno, hay unas normas procesales que existen y que el CGP tiene poca vigencia. Lo que esto va a llamar, y es la gran invitación que le hago, doctora, mi apreciación, y que también me gustan los temas legislativos, es que seguramente esta situación va a llevar a que planteemos una reforma al CGP. Esto va a llevar esa situación seguramente, y los demás códigos procesales que tengamos, o en su defecto, lo que siempre se ha planteado, que el CGP se convierta verdaderamente en un código general más de proceso de todos los procedimientos, y que, digamos, las particularidades que tenga cada jurisdicción sean más pequeñas o más cortas en otras disposiciones normativas, y que realmente hay un código general del proceso en Colombia, y más en temas de virtualidad. ¿Cómo no iba a aprovechar yo este escenario y aprovecharte a ti en estos temas constitucionales para escuchar tu concepto al respecto y para tener una interacción sobre estos temas, así como lo estamos haciendo con las preguntas que presenta nuestra audiencia? De todas formas, el término de los 2 años, aparte de todo lo que es mencionado desde el punto de vista estrictamente normativo, el término de los 2 años era necesario porque se trata de una adecuación procesal y que vamos a sentir larga o corta, pero que la única forma de darle aplicación en los procedimientos judiciales era de darle un tiempo suficiente para implementarla, adaptarnos, ver qué resultados puede traer y a la postre pues también generar los debidos cambios legislativos que sean necesarios. De todas formas, no nos podemos olvidar de del parangón que tenemos en el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó la Ley 153 de 1887, sobre lo que hay bastante controversia en cuanto a temas muy específicos como el recurso de apelación. Pero este artículo del 624 establece claramente que las actuaciones iniciadas, que los recursos interpuestos, las audiencias convocadas debían seguirse con la legislación en el momento en que ellas iniciaron. Entonces, aquí había una pregunta, ¿el término para resolver excepciones sigue vigente? Claro que sí. La apelación en el efecto devolutivo, ¿cómo se hace? Si ya el recurso estaba tramitándose, pues debe seguir tramitándose de esa forma. En el tema del recurso de apelación hay bastante controversia a nivel nacional sobre el recurso de apelación de sentencias y su aplicación inmediata y la aplicación inmediata del decreto, porque pasaron de ser orales a ser escriturales. Entonces, sobre eso todavía estamos en construcción sobre ese punto y sobre ese tema también. Había otras preguntas. Hay otra pregunta que me parece interesante porque puede ser, digamos, muy habitual esto. Es posible que el demandante una legibilidad. Antes de que pronto estos chiquitos... Cuéntame que escucho una bulla, pero no soy ya la silencié. Ya, es que
por metodología, pues las personas deberían tener silenciada su micrófono. Dice aquí, bueno, todavía tenemos el cheat. Es posible que el demandado alegue nulidad por indebida notificación por no haber revisado su correo dentro de los 2 días que establece el decreto 806. Pues de que la alegue. Otra cosa es que se le decrete. Como siempre, las personas cuando acuden a la Administración de Justicia siempre tienen el derecho, la facultad y la potestad de alegar lo que a bien tengan para la defensa de sus intereses. Pero ¿hasta dónde eso va a prosperar? El decreto establece claramente que no se necesitan constancias o acuses de recibo, no se necesitan constancias o acuses de lectura, no se necesitan dentro del expediente y dentro de la actuación, y es a la persona que solicita la declaratoria de nulidad a la que le correspondería sustentar por qué se configura la respectiva causal, en este caso la indebida notificación. Por sí sola, el planteamiento de la pregunta no me daría para afirmar que con ello existe una nulidad, porque el decreto simplemente establece, si ese es el canal que tú estás utilizando, ese es el correo que tú estás utilizando, en este caso específico de la pregunta, la ley solamente te concede esos 2 días para que lo puedas revisar, y a partir del segundo día ya queda verificada la respectiva diligencia de notificación. Eso por sí solo no daría la nulidad, pero habría que mirar qué otra cosa puede alegarse en el respectivo proceso. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver si hay más preguntas. Dice, si se fijó la fecha de audiencia inicial, pero no se pudo realizar por el inicio de la pandemia, ¿qué procedería en este caso? Bueno, vamos a dejar claro que eso dependerá de cada uno de los despachos, pero es que el tema de la audiencia que se haga por medios virtuales es algo necesario. No está cambiando las etapas de la audiencia. Las etapas de la audiencia inicial siguen siendo las mismas. Conciliación, decisión de excepciones previas en el caso que tengan que hacerse, fijación del litigio, etcétera, etcétera. Entonces, si se hace por medio físico o por medios virtuales, en ese caso se puede hacer de cualquiera de las dos formas, no importa. No importa, porque el trámite de la audiencia, los pasos de la audiencia siguen siendo los mismos, virtuales o presenciales. Ok, doctora, muchas gracias. Yo creo que este tema de la virtualidad va a obligar a todos, insisto, a que tengamos que ser más, interactuar más con nuestro, usted lo decía ahorita, manejan redes sociales, tienen un celular de alta gama y demás cosas, pero entonces quieren mostrar resistencia a la virtualidad en la jurisdicción y en la dinámica judicial. Yo creo que esto es un tema de voluntad, en la medida en que todos vamos a aprender aquí seguramente, los jueces, los magistrados, el litigante, el usuario de la justicia, sin duda, que va a ser el más, que le va a costar quizás en algunos casos entender de una mejor forma el tema. Lo que también nos permite la virtualidad, y ese es un tema que seguramente ya lo han hablado los jueces, es que la virtualidad puede ayudar un poco a la celeridad, que es un clamor que siempre ha pedido que han pedido todos los colombianos para, por el tema de justicia, es decir, que sus procesos sean resueltos en la mayor brevedad posible y que la cogestión judicial no siga siendo un referente en Colombia. Y creo que la virtualidad puede ayudar a eso, pero vuelvo, insisto, requerirá del acompañamiento y de la disposición de todos, tanto de jueces, empleados, funcionarios judiciales, abogados litigantes y personas del acceso a la justicia. Ahí lo mencionaban hace unos días en la jornada de actualización académica para los abogados en la Universidad Magdalena, y también hay un tema controversial en el tema del testimonio, doctora, de cómo podía verificarse que efectivamente, porque se permite, de acuerdo al decreto 806, se permite que alguien pueda ser testigo mediante una llamada telefónica. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿y cómo sé yo que ese es Juancho Pérez y no Juancho Porra, el que está haciendo el testimonio? Entonces, ahí creo que seguramente va a haber unas dificultades, pero tampoco podamos desconocer y descartar de plano, ¿cierto? O a priori la posibilidad de poder hacer estos testimonios a través de este tipo de
modalidades. No sé qué opinión le merece a usted el asunto. Bueno, yo creo que si nosotros utilizamos nuestra inventiva, utilizamos nuestra imaginación en conjunto con todas las normas del Código General del Proceso y las herramientas que nos brinda ahora el decreto, podremos sacar adelante la mayor cantidad de actuaciones procesales judiciales a través de los mecanismos no presenciales. Nosotros hicimos audiencias por medio de la plataforma Teams para resolver el recurso de apelación y era exactamente lo mismo. Como yo sé que ese abogado que se está presentando ahí es el abogado de la parte recurrente o de la parte no recurrente. Había muchas formas de poder hacerlo. Podíamos solicitarle que mandara previamente a la audiencia una imagen por correo electrónico o incluso por WhatsApp y se puso a disposición un número de teléfono con WhatsApp, podríamos pedirle que nos mandara una imagen de su tarjeta profesional y de su cédula y luego verificarla en plena audiencia, acérquela a la cámara, miremos a ver que sí sea la misma que me había mandado. Y lo mismo puede hacerse con los testigos, puede compartir la pantalla en unas audiencias virtuales y poder verificar que ese es su documento. Puede ponerlo, puede tomarle una foto y compartirlo en plena audiencia por mensaje. Entonces, esa parte de cómo verificar cómo es un testigo, esa parte la vamos a superar a través de los mecanismos virtuales. Eso no presenta inconvenientes. Hay otros aspectos que me están preguntando a mí también que sí se presentan inconvenientes de cómo realizar en la virtualidad inspecciones judiciales, diligencias de secuestro y remates. Son unos puntos en los cuales sí vamos a tener bastantes inconvenientes. En las inspecciones judiciales, la norma del Código General del Proceso también establece que las inspecciones judiciales pueden ser variadas o pueden ser reemplazadas pueden ser reemplazadas a través de grabaciones. Entonces podremos hacer una grabación previamente, la parte demandante la parte interesada podría hacer una grabación para una diligencia de inspección judicial y aportarla y de esa manera pues ya no se haría la inspección judicial. Pero ¿qué hacemos con el proceso de pertenencia, por ejemplo, donde la inspección o el proceso de deslinde, donde es necesaria la presencia física del funcionario en el campo? Esos aspectos son bastante difíciles y bastante controversiales porque la virtualidad allí, a pesar de nuestra imaginación, nuestras ganas, toda la voluntad de hacerlo, se nos presenta de esa manera la barrera. Los remates, los secuestros, donde hay que ir, identificar el inmueble y ponerlo bajo custodia de un secuestre, si es un inmueble de habitación, bajo custodia de la persona que está allí. Esa parte en la virtualidad está difícil. Las diligencias de secuestro, donde es necesario que se aporte previamente un sobre cerrado y abrir el sobre en el momento de la diligencia, esas situaciones están difíciles. Quedaron por fuera del decreto y hasta el momento estamos en construcción de cómo solucionarlas. Pero el tema de los testigos, como lo decía el doctor Cristian, no, el tema de los testigos lo solucionamos fácilmente. Ok, muchas gracias, doctora. Otro tema muy interesante, que eso nos atañe ya también a la academia, es que tenemos que hacer un ajuste a nuestros microdiseños en las asignaturas de Derecho Procesal. Creo que también es un tema clave, es decir, las materias que tienen que ver con el componente de procesal, teoría general del proceso, proceso civil general, procesos civiles especiales y demás. E incluso la especialización de procesal seguramente habrá que hacerle unos ajustes en el microdiseño, porque también desde allí, desde las universidades, desde el periodo de formación, es que debemos cambiarle el chip a los abogados también de la importancia de armonizar el actuar del Estado a través de la función judicial con los mecanismos virtuales. Creo que también ahí es donde el proceso debe iniciarse y seguramente se debe dar y poder promover ya no solamente desde las salas de audiencia, y que aprovecho la oportunidad para comentar y ratificar la noticia que dimos hace unos días,
el programa de Derecho va a contar con una nueva sala de audiencia, mucho más tecnológica, más amplia, con mayores canales de accesibilidad para las personas discapacitadas, que bueno, esto hace parte de la gestión del rector Pablo Vera Salazar en asignarle una nueva sala de audiencia al programa de Derecho, y seguramente ya los profesores de procesal no solamente pues tendrán que buscar la sala de audiencias para hacer las prácticas en sus respectivas asignaturas, sino que desde sus casas, de sus lugares de trabajo, pueden hacer audiencias virtuales con los estudiantes para poder ir generando esa cultura en los futuros profesionales del derecho, para que así a futuro, en unos años. Lógicamente que esto va a tardar, o sea, también la gente no puede pensar que de una vamos a actuar en la virtualidad, de una vamos a tener una justicia digital. Esto es un proceso, es una transición para todos. En la medida en que vayamos avanzando, seguramente vamos mejorando en los indicadores de pronta justicia, de celeridad, pero la invitación es a que podamos tener eso, la voluntad, y que desde las universidades hagamos los cambios respectivos en nuestros planes de estudio, y que bueno, se requieren seguir formando a la gente. La universidad viene apostándolo a eso, y muy pronto vamos a tener una maestría en argumentación jurídica también, que también tendrá ese componente judicial. Ya acabamos de firmar un convenio específico entre la Universidad de León y la Universidad del Magdalena por ofertar esta maestría en argumentación jurídica. Estamos trabajando en conjunto aquí con la doctora Yanes, la maestría en Derecho Procesal, que se articularía con la especialización en Derecho Procesal. Así que la invitación a todos es, creo yo, para funcionarios judiciales, empleados judiciales, usuarios y abogados litigantes, que todos nos pongamos la camiseta con el tema de la virtualidad. Creo que esa es la invitación para todos, y que no digamos no de salida, sino vamos a intentarlo. Creo que es el mensaje que debemos darle a todos, porque creo que hoy, desde distintos escenarios, un celular, una tablet, un computador, creo que uno puede hacer audiencias judiciales, y que no sea una excusa, doctora, también entonces, que no tiene sala de audiencias del despacho o cosas así, porque bueno, ya es fácil hacerlo a través de estos mecanismos. Así que muchas gracias, doctora Yain, por dar este espacio. Sé que estamos empezando apenas la implementación del decreto 806. Habrá 2 años para su implementación. Esperemos que antes de esa terminación de esos 2 años, que pasa en Colombia, no, que se va a expirar el decreto 806, falta un mes, y ahí que vamos a comenzar a tomar medidas legislativas. No, el debate desde ya, desde la academia, desde los sectores de la rama judicial y demás, es que se planteen las reformas legislativas que sean necesarias, para que una vez expire el tiempo de vigencia de este decreto, tengamos medidas legislativas razonables, proporcionales a la adecuación de la virtualidad en el escenario judicial. Bueno, doctor Cristian, le agradezco mucho este espacio de reflexión y de interacción con diferentes personas, estudiantes, abogados, funcionarios, servidores judiciales en general, profesores, para poder hacer algunos comentarios de este decreto 806 de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales. Lo he repetido e insisto, tal como usted lo estaba manifestando, la aplicación concreta dependerá de cada uno de nosotros. Si antes se podía sacar el argumento de que no había la sala de audiencias, pues ese argumento ya no resulta válido, porque la sala de audiencias es la sala de nuestra casa, o el comedor de nuestra casa, o los que tienen mejores oportunidades, incluso el estudio de su casa. Entonces, hoy nuestros espacios domésticos se han convertido en nuestros espacios de trabajo, y de esa manera cada uno de nosotros aporta para el desarrollo y desempeño de nuestra labor y de los procesos que de uno u otro lado, del lado de los usuarios o del lado de los servidores judiciales, tenemos la responsabilidad de implementar. Gracias a la Universidad del Magdalena por este café jurídico. Me lo tomé
a la salud de la Universidad de Magdalena y de todos los que se encuentran conectados, y con esta agradable charla con el doctor Cristian y los que se pudieron conectar, e invitándolos, como lo dijo el doctor Cristian, a continuar con todas estas actividades de esta institución, estas actividades para las personas que no están vinculadas y que accedemos cualquier persona a través de estos medios virtuales, estos cafés jurídicos y diferentes actividades que tenemos, y nuestros programas que ciertamente pues habrá que hacerles los ajustes correspondientes, pero que ya estamos trabajando en eso, como lo mencionó el director del programa. Muchas gracias. Estoy muy complacida, muy feliz de haber podido interactuar con ustedes. Buena tarde. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron durante esta más de hora y media en el Café Jurídico Virtual, y también invitarlos al próximo viernes, 3 de julio, que tenemos un evento importante para nosotros como universidad, pero sobre todo como región, ya que vamos a tener un evento conmemorativo a los 29 años de la Constitución Política de Colombia, en la cual pues cumple 29 años nuestra Carta Política, y vamos a darle un enfoque de región, y por eso vamos a analizar la región Caribe en el marco de los 29 años de la Constitución Política de 1991. Además que este evento tiene una particularidad. Contamos con el apoyo y participación de decanos y directores de programas de la región Caribe. Va a estar presente y han apoyado este evento la Universidad de Cartagena, la Universidad de Sucre, la Universidad de Córdoba, la Corporación Universitaria del Caribe SECAR y la Universidad de La Guajira, y por supuesto la Universidad del Magdalena. Es decir, hay presentes 6 universidades de la región Caribe realizando este evento. Y además tenemos al final del evento y la clausura un reconocimiento especial al maestro Jacobo Pérez Escobar, quien nació en Aracataca, nacido en Aracataca en 1925, y quien es su referente jurista de este departamento, y que bueno, aprovechando su larga trayectoria pública, le vamos a hacer un reconocimiento por parte de la Universidad del Magdalena, y que entregará el señor rector Pablo Vera Salazar al maestro Jacobo Pérez Escobar, quien fungió como secretario general de la Asamblea Constituyente. Así que los invitamos a todos a participar en este evento el día 3 de julio a partir de las 2 de la tarde por esta página de Facebook del programa de Derecho. Invitarlos a un próximo café jurídico. Así que muchas gracias de verdad, doctora Yáez, muchas gracias. Seguramente estos espacios seguirán dándose. Muy pronto seguramente haremos el precongreso de Derecho Procesal virtual, y seguramente será un tema también que se va a discutir ya con mayor tiempo, 1 mes o 2 meses de aplicación de este decreto. Será objeto de análisis en ese precongreso de Derecho Procesal, donde la Universidad Magdalena pues será su sede. Así que, y en colaboración y coordinación con la especialización en Derecho Procesal de la Universidad Magdalena, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, haremos el evento en su momento. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Y por último, agradecer a la emisora de Unimagdalena por haber transmitido este espacio Café Jurídico, que logró llegar a los distintos rincones del departamento del Magdalena para que la gente pueda familiarizarse, pero sobre todo a ese usuario de la justicia que queremos también llegar, y queremos concientizar de la importancia de su papel en la consolidación y el acceso a la justicia a partir de este decreto 800. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad del Café Jurídico. Gracias.